Creo que es probable decir, sin demérito de ninguna de las disciplinas científicas, que si la primera mitad del siglo XX fue el gran momento de la física, particularmente la relatividad y la física cuántica, y la segunda mitad del siglo XX fue sobre todo el gran momento de la biología y particularmente la genética, este inicio del siglo XXI es el de las neurociencias, tratando de descubrir ese otro universo que es nuestro cerebro. Inauguramos este festival pues con una conferencia de uno de los grandes neurocientíficos de nuestro tiempo, Parminder Sachdev, que es neuropsiquiatra, vive en Australia desde hace muchos años, donde es profesor ciencia de neuropsiquiatría en la Universidad de Nueva Gales del Sur, director del Centro para el Envejecimiento Sano del Cerebro de la misma institución y director clínico del Instituto de Neuropsiquiatría en el Hospital Príncipe de Gales de Sídney. Ha publicado más de 600 artículos académicos en revistas arbitradas y 5 libros, incluyendo uno de divulgación científica sobre lo que él mismo ha descubierto en su práctica clínica, The Yipping Tiger and Other Tales from Neuropsychiatric Clinic. Es consejero médico principal de Alzheimer's Australia y miembro de la Academia Australiana de Salud y Ciencias Médicas. Al término de su conferencia magistral inaugural de este festival, el Aleph, el profesor Sachdev dialogará con dos de los grandes neurocientíficos mexicanos de otra época, con el probablemente mayor de ellos, Ranulfo Romo, quien realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la UNAM y los de doctorado en la Universidad de París. Se ha desempeñado en distintas instituciones en México y en otros países, es reconocido a nivel mundial por haber descubierto cómo una sensación se transforma en percepción, memoria y por último en la toma de una decisión. Este descubrimiento constituye la más completa descripción de cómo los circuitos cerebrales que constituyen la percepción se enlazan con la memoria al servicio de la toma de una decisión. El profesor Romo es miembro del Colegio Nacional. Y también estará dialogando con el profesor Sachdev y con él Jesús Ramírez Bermúdez, uno de los curadores de esta edición del Festival El Aleph, jefe de la Unidad de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha obtenido premios por parte de la Asociación Internacional de Neuropsiquiatría y la Sociedad Internacional para Trastornos Bipolares. Entre sus libros, que combinan justamente y en una medida fantástica lo literario con lo científico, se encuentran Paramnesia, breve diccionario clínico del alma y un diccionario sin palabras, que explora las fronteras entre la ficción, el ensayo literario y las neurociencias clínicas. En 2009, Jesús recibió el Premio Nacional de Bellas Artes para ensayo literario. Así que oigamos primero que nada y recibamos al profesor Parminder Sachdev. Muchísimas gracias. Thank you very much. Well, good evening. Can you all hear me? Buenas noches, ¿se escucha bien? Wonderful. Excelente. So, I am a neuropsychiatrist. Soy I neuropsiquiatra. see patients Veo a los with pacientes various kinds of con diferentes neurological tipos psychiatric de trastornos psiquiátricos y neurológicos. Each patient Cada is paciente a small window es into como your una brain. pequeña ventana al Essentially, what I'm cerebro. going to do today Esencialmente, el día de hoy Give you essentially initially an outline les daré un repaso of general how the brain is de structured. cómo el And then cerebro we'll está take you through estructurado some y luego basic veremos examples algunos from the ejemplos, clinic. algunos casos tomados de la How clínica they have been para entender functioning. cómo han tenido So, perhaps starting with just alterada this o no su simple función cerebral. overview Con of este repaso general organization of de the cuál brain. es la organización cerebral. See, the Como brain ustedes can pueden look apreciar, el at cerebro various se puede levels. ver desde diferentes niveles. Start off with Empezamos en el the whole nivel brain, as you see. entero, Take it off completo, the como lo skull and put vemos, it on a si lo table. sacáramos And then you del can start cráneo y lo looking at pusiéramos en una mesa de particular regions disección. in the brain. Y luego ya podemos ver regiones Then en particular as you del look at it cerebro. under a Y luego microscope, podemos you verlo see that there incluso is a bajo el layer microscopio of para ver que hay una cells capa de called the células cortex.
que llamamos la corteza, de 2 a 4 milímetros de espesor, que va alrededor. Y luego estas células se dividen en fibras que conectan con otras regiones para formar una red. Y esto es el tema que retomaré más adelante, como el cerebro a manera de red, porque la función del cerebro es la función como la de una red. Y luego, si nosotros vamos a un nivel menor, podemos ver las células mismas. Claro, tenemos aquí las células nerviosas o neuronas, y luego hay diferentes tipos de neuronas. Y luego tenemos lo que yo he llamado las células gliales o de apoyo. Estas células, de hecho, son las células que están aquí en la corteza cerebral. Y luego, cuando vamos incluso a nivel menor, molecular, podemos empezar a ver los diferentes productos químicos que funcionan en estas células y cómo ayudan a la comunicación entre células. No tenemos tiempo para explorar cada uno de estos niveles el día de hoy. Esencialmente, va a ser un repaso general de qué caracteriza las funciones principales del cerebro. Si ustedes de hecho ven al cerebro desde un lado, lo estamos viendo aquí, desde el lado izquierdo, podemos apreciar que tiene la parte posterior, llamado el cerebro posterior, la parte central y la parte frontal. Ese es el cerebro completo. En la parte frontal es lo que se ha desarrollado el cerebelo, lo que se ha desarrollado en los humanos. Y si vemos el cerebro, podemos ver que tenemos estos hendiduras que le llamamos los giros. Y luego hay diferentes patrones. No hay dos cerebros que sean iguales. El patrón de la superficie para cada cerebro es diferente, pero hay algunas marcas anatómicas. Una de esas marcas anatómicas es esta. El sulco central. Y esto divide la anatomía del cerebro desde la superficie en lo que llamamos los lóbulos cerebrales: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Ese es el cerebro, como podemos apreciar. Se encuentra arriba, por abajo tenemos diferentes estructuras: el cerebro central, el tálamo, y luego por debajo tenemos el cerebro posterior, y luego llega esto a la columna vertebral y los nervios se extienden a todo el organismo. Y luego, de hecho, si vemos a nivel más profundo, si cortáramos en dos por la mitad del cerebro, encontraríamos que hay estas partes que llamamos ventrículos, que están rellenos de fluido. Es la estructura del cerebro y es importante para tal vez recordar esto, particularmente la parte de los lóbulos, porque haremos una referencia posterior a los lóbulos cerebrales. Hay algunas cuestiones interesantes que quiero decir sobre el cerebro, principalmente compuesto de agua, alto contenido de grasa, es un órgano muy activo, utiliza 20% del aporte sanguíneo en descanso y el 20% en reposo y 20% de la energía, y de hecho es activo cuando sube el aporte sanguíneo en proporción. Si detenemos el aporte sanguíneo, incluso por unos cuantos segundos, podemos perder la conciencia, y si continúa, las células del cerebro mueren después de 3 o 4 minutos. Las células cerebrales utilizan la glucosa como fuente principal de combustible o energía, y existe mucha actividad eléctrica porque las células nerviosas, a través de las señales eléctricas que se dan, si tomáramos toda la electricidad del cerebro, podríamos incluso iluminar un foco de 10 watts. Como dije, el cerebro humano se ha desarrollado, ha crecido. Mucho del crecimiento, de hecho, ha ocurrido en los últimos 3 o 4 millones de años. Si nosotros vemos a los ancestros humanos, el Australopithecus afarensis, llamado como Lucy, un fósil que se encontró años atrás, esto tal vez tiene que ver con unos 4 años de antigüedad. Vemos que el cerebro tiene una capacidad de 385 centímetros cúbicos de capacidad. Mililitros, mejor dicho, de capacidad, 385 mililitros cúbicos. Si vemos el humano promedio, la capacidad del cráneo es casi 1,5 litros. Entonces, fíjense cómo se ha triplicado la capacidad craneana en estos 4,5 millones de años. Esto es similar a la capacidad moderna del cráneo de un chimpancé actual, y esto refleja el volumen del cerebro, porque el cerebro más o menos tiene 1,2 o 1,3 litros de volumen y pesa aproximadamente
aproximadamente 1,5 kilos. Cuando nosotros vemos el cerebro desde la superficie, podemos apreciar que se ve razonablemente uniforme. Claro, tenemos los giros, los sulcos, estas estructuras que he mencionado. Incluso hasta el siglo XIX pensábamos que no había especialización, que todas las partes del cerebro hacían todas las funciones, que había una cantidad de cerebro que se había utilizado para determinar qué actividad se hacía. Y luego hubo diferentes desarrollos. De hecho, a mediados del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, hubo mucha actividad en descubrimientos en relación con el cerebro y nuevo conocimiento que tenía que ver con esto. Y una cifra prominente de aquella época, todavía lo recordamos bastante bien, las aportaciones de Pierre Paul Broca, un francés físico, antropólogo, una persona muy versátil en ciencia. Y él también atendía a los pacientes. Uno de sus pacientes de repente desarrolló la incapacidad de hablar, lo que llamamos la afasia. Cuando uno hablaba con esta persona, todavía podía escuchar, podía entender, pero luego, de hecho, al tratar de hablar este paciente, cuando se le hacía una pregunta, solamente decía tan, tan, tan. De hecho, le pusieron como apodo tan, tan. Era la única palabra que podía emitir. Infortunadamente murió unas semanas después, y cuando Broca analizó el cerebro, vio que había una área del cerebro que había muerto, por así decirlo, o sea, no había aporte sanguíneo, y esto es lo que sería un evento vascular cerebral. Eso lo presentó a la Sociedad de Francia para ver cómo había la localización de la función. Mostró que una parte del cerebro era responsable de una función en particular, y claro, había escepticismo en aquella época, pero luego otro paciente similar con síntomas y problemas similares y una lesión similar fue analizado, y entonces se reconoció que era lo que se llamaba el área del habla en el cerebro. Años después hubo otro científico, ahora fue un neuropatólogo alemán, que identificó otra área. Y si estaba dañada esta parte del cerebro, la persona no podía entender lo que se decía, no podía comprender el habla. Escuchaban, pero no comprendían lo que se decía. De hecho, espontáneamente, luego sí podían hablar de manera normal, pero el entendimiento se veía afectado. Esto es lo que llamamos el área de Wernicke, en donde es un área especializada en términos de diferentes regiones, llamada el área de Wernicke. O sea, donde se cambió el concepto de que el cerebro funcionaba completamente para diferentes actividades, y aquí se vio que se dividía en regiones. Aquí, en este otro caso, otra historia de HM, proveniente de Canadá. HM, un hombre joven que tenía epilepsia. La epilepsia, como saben, se caracteriza por los ataques epilépticos. Y los ataques epilépticos, creemos, se causan por una descarga repentina de actividad eléctrica en el cerebro. En muchos casos uno puede, de hecho, ver un ataque epiléptico. Esto fue posterior, ya por ahí de los años 1950, y ya los electrocardiogramas se habían descubierto. Se ponían los cables en el cráneo para medir la actividad eléctrica, para tener una electroencefalografía. Esta persona padecía de epilepsia y se determinó que la epilepsia venía de una región del cerebro llamado el hipocampo. El hipocampo es una región pequeña del cerebro que se encuentra ubicada en el lóbulo temporal. Acuérdense, dentro del lóbulo temporal, en la profundidad detrás del oído, es una estructura pequeña. El hipocampo realmente, literalmente quiere decir caballito de mar. Es una estructura con forma de caballito de mar. Entonces se propuso que, como no respondía este paciente al tratamiento con fármacos, ¿por qué no quitarle esa parte del cerebro que está produciendo los ataques epilépticos? La fuente del ataque epiléptico. Se le aplicó cirugía a este paciente y ambos hipocampos fueron extirpados. Así quedaba su cerebro seguramente después de la cirugía.
en comparación con el cerebro normal si se ve desde abajo hacia arriba. La buena noticia es que se controlaron sus ataques epilépticos. Lo malo es que el hombre perdió su memoria. Fue estudiado por Brenda Miner, una psicóloga, sobre este hombre. Muchas tesis se escribieron, fue estudiado posteriormente por muchos estudiosos. El problema es que tiene dificultad para la adquisición de nueva información. La doctora Brenda Milner llegaba, se le presentaba: soy neuropsicóloga, soy Brenda Milner, vamos a hacer algunas pruebas. Platicaba con ella durante unos 10 minutos o incluso más tiempo. Se iba y regresaba la doctora Brenda 10 minutos después, y él no tenía memoria, no recordaba haberla vista o ni que habían tenido una conversación 10 minutos atrás. Por lo tanto, este paciente tenía la incapacidad de mantener nuevos recuerdos. Y esto empezó el proceso para entender cómo se forman los recuerdos. Podía recordar la información antigua, sí, cosas que habían pasado años atrás. Ahí no tenía dificultad el paciente para recordar. Entonces se dieron cuenta que los recuerdos antiguos tienen un área diferente a los recuerdos nuevos. Los recuerdos nuevos vinculados con el hipocampo. Por ejemplo, se le entrenó para diferentes tareas, como escribir. Y bueno, podía imitar escritura. O sea que nos dimos cuenta que la forma en la que se maneja la memoria está distribuida en diferentes partes del cerebro. Ahora llegamos a una conceptualización de la corteza, en donde vemos una especialización. Y aquí tenemos ampliamente cuál es la estructura cerebral. Hay regiones del cerebro que reciben información de la visión, de escuchar, olfato, gusto. Regiones del cerebro, por ejemplo, la corteza o el área del habla. O tenemos estas otras regiones intermedias que son las áreas de asociación. Son regiones que procesan la información de alto nivel. Cuando vemos algo, cuando veo yo las propiedades básicas de ese objeto, esa entrada de información se almacena aquí, pero luego la información tiene que subir y bajar para poder ver y interpretar. Es una persona, está estática, se mueve. Esta información viene a través de la parte de asociación, más que en la parte visual. Hay así una estructura cerebral. En términos del movimiento, el comando del movimiento viene de aquí, pero planear el movimiento que va a hacer el organismo viene de otras regiones del lóbulo frontal, que está en el frente. Y hay otras regiones que están haciendo funciones superiores, que están más desarrolladas en los humanos, como razonamiento, el razonamiento moral. En particular, retomaremos este tema más adelante. Hay otro gran desarrollo para tratar de entender el cerebro en la comprensión de los fundamentos de las emociones. Paul Broca trabajó inicialmente y luego tuvo el seguimiento de Pip y Sam O'Maclean de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Este circuito, estas regiones que se encuentran intermedias en el cerebro anterior y la corteza más nueva, lo que llamamos el sistema límbico. Todo esto originalmente vino de Broca, donde se sugirió que era importante esta región, el sistema límbico, para las emociones. La amígdala, el doctor Legoux ha trabajado mucho sobre la amígdala cerebral, sobre el centro de temor y ansiedad en el cerebro, y también la depresión. De hecho, esta región se ha caracterizado particularmente de importancia para los sentimientos depresivos, y hay otra región del cerebro que también resulta muy importante. El núcleo septal es un núcleo muy interesante. Si tomamos a una rata y le ponemos un electrodo en el núcleo septal y se le da acceso
a una palanca que pueda estimular el cerebro, encontramos que la rata sigue estimulando el electrodo hasta un punto en el que deja de comer o deja de beber agua la rata, y se ha reconocido como llamamos el centro del placer del cerebro. Es lo que pasa, es el área que se estimula cuando tomamos azúcar o drogas ilegales o uso de cocaína. También tiene una función en términos de la afiliación o de los lazos de unión. Lo que estoy diciendo es que, claro, estamos aquí simplificando, pero vamos a retomar el concepto de que el cerebro es una red, de que las regiones no funcionan aisladamente, sino en conjunción con otras regiones cerebrales, y ahí es donde yo llego al cerebro como concepto de red. Cuando vemos las células nerviosas, están muy ramificadas y están interconectadas unas con otras. Una sola neurona puede tener hasta 10.000 conexiones con otras neuronas. Podemos ver, pues, que hay una red muy intricada. Tenemos herramientas muy limitadas por estudiar las redes humanas. Cada vez más estamos utilizando resonancia magnética, particularmente la DTI de difusión, donde podemos empezar a ver las conexiones entre diferentes regiones cerebrales y de ahí podemos formar redes. Pero esto es a un nivel muy grueso, muy bruto, no a nivel microscópico, en donde realmente tengamos que ver tal vez a futuro para entender por completo cómo estas redes funcionan. Ahora bien, con toda esta complejidad de estos miles de millones de neuronas en el cerebro, se estima que haya 100.000 millones de neuronas en el cerebro. La complejidad de las redes, uno trata de entender cómo emerge la mente, qué hay en el cerebro, que de hecho puede llevar al desarrollo de la mente, o en otras palabras, cómo 1,5 kilos de carne humana húmeda puede generar la mente humana. Para hacer una analogía, permítaseme decir lo siguiente. En el sistema computacional, un cálculo para ver la complejidad del sistema. Si tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas y cada neurona tiene en promedio 1.000 conexiones, tenemos conexiones 10 a la 14. Cada una puede ser de diferentes niveles. No son conexiones como la computadora que está encendido o desactivado, porque cada una de estas conexiones puede tener diferentes niveles de función. La complejidad aumenta. Y si de hecho ahora hacemos un cálculo y ver cuántos números de estados neuronales pueden existir, llegué a este número, 10 a 100 billones de estados neuronales. Y la mayoría de estos estados neurales son no funcionales, no van a generar ningún comportamiento, conducta o pensamiento. Y la mayoría son inconscientes. Incluso entonces encontramos que tenemos esta posibilidad de estados neuronales potenciales. Este número es tan grande, más número que el número de partículas que existen en el universo. Prácticamente un número infinito. Básicamente nos dice que el sustrato del cerebro es tal que puede generar un número infinito de ideas y un número infinito de comportamientos. Ahora, ¿de qué manera, como clínico, cómo trato yo de entender al cerebro? Una vez más, quiero darles algunos ejemplos. Una vez más, regresemos a un ejemplo para entender la mente. Acá tenemos un caso muy famoso en la literatura de Phineas Gage. Él era un capataz que trabajaba en Massachusetts en los ferrocarriles. Este capataz era un hombre confiable, tan confiable que lo dejaban prender los fusibles para dinamita cuando estaban estallando las rocas. Y él siempre llegaba a tiempo y era una persona muy confiable. Y luego un día hubo un accidente. Estalló la dinamita y entonces esta varilla atravesó su cerebro a través de la cabeza, de la cara,
Y esta es la reconstrucción de cómo lo que le pudo haber pasado a su cerebro y cómo penetró a través de su cara esta varilla. Estaba cerca de un hospital y pudo sobrevivir. Es un milagro, pero sobrevivió. Y entonces se convirtió en sujeto de estudios. Uno de sus doctores fue el doctor Hallow en el Hospital General de Boston. Y esto es lo que escribió sobre él, sobre el paciente Gage. Sus contratistas, que lo veían como la persona, el capataz más capaz antes de su lesión, consideraban el cambio en su mente tan marcado que no podían darle una vez más su trabajo. Él es una persona irreverente, a veces dice groserías que anteriormente no lo hacía, se manifiesta nada, pero deferencia por sus compañeros, es impaciente, no toma consejos, genera conflictos en ocasiones, es muy obstinado, aunque es caprichoso y vacila. Busca planes para operaciones futuras, que empieza a hacer las cosas y luego abandona el trabajo para hacer algo más viable. Su mente ha cambiado radicalmente. Por lo tanto, sus amigos y conocidos dijeron que él ya no era el señor Gage, no más después del accidente. Era impulsivo, decía groserías, irreverente, no era confiable, ya no podía volver a su trabajo. Y la parte del cerebro que fue dañado fue esta parte, la parte inferior, la parte frontal, que se encuentra justo por arriba de los globos oculares y ha sido sujeto de mucha investigación. De hecho, el lóbulo frontal ha emergido como un área en donde ha habido mucho trabajo de cómo controlamos nuestro comportamiento, cómo tomamos decisiones y cómo nos motivamos para hacer las cosas. De hecho, hay tres partes. Acá tenemos la región que fue más dañada en el caso del paciente Gage, en la parte inferior de la corteza prefrontal, esta área de lado que se llama la parte dorsal de la corteza, y si dividimos el cerebro desde el centro, acá tenemos la parte medial, la corteza prefrontal mesial, es la parte que nos motiva, nos impulsa. Si destruimos esta parte, esto lleva a apatía. El paciente se queda sentado sin hacer gran cosa, pierde este deseo de tener actividad, y probablemente es como lo que podemos decir la parte ejecutiva, donde tomamos decisiones para decidir entre lo correcto y lo incorrecto, qué debe hacer uno y qué no debe de hacer. Ahora quisiera llevarlos a otro paciente mío que también padecía de epilepsia, pero su epilepsia no estaba localizada en una parte particular del cerebro, y su epilepsia tenía caídas, se caía de repente, se perdía la conciencia y se caía. Y había tenido muchas lesiones porque se caía frecuentemente. Se intentaron diferentes fármacos, los fármacos no habían funcionado, y como no podíamos localizar el lado de la lesión, no podíamos hacer cirugía para extirpar esa parte del cerebro, como se hizo en el paciente HM. Pero una operación que en ocasiones se puede realizar en este tipo de pacientes es hacer lo que se llama una corpus calosectomía en el cuerpo calloso. Sabemos que el cerebro cuenta con dos partes o dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Hay una parte fibrosa con 200 o 300 millones de fibras que interconectan las dos mitades cerebrales. La información de una parte va al otro lado, y la información se ha generalizado, se iba a los dos lados del cerebro, y por eso el paciente se caía. Era una descarga eléctrica como parte del ataque de epilepsia, y entonces decidimos dividir. Si se dividían el cerebro, no se detenían los ataques epilépticos, pero sí las caídas. Se hizo esta cirugía en este paciente, se estaba recuperando, fui a verlo 2 o 3 veces después de la cirugía y estaba totalmente consciente, y cuando lo examiné dijo que estaba bien, podía mover los miembros, decía que tenía un poquito de problema con la pierna izquierda, pero se había recuperado, no había problema, dijo. Igual tenía ataques epilépticos menores, pero ya no se caía porque ya no quedaba inconsciente. Pero la enfermera me dijo una cosa muy rara, que había llegado con el paciente y le había dado una taza de café. Tomó el café con la mano derecha, pero la mano izquierda
detenía la mano derecha. La mano izquierda detenía la mano derecha y ya no podía contra la mano derecha. Y entonces tiraba el café. Y de hecho tenían que jalarle la mano izquierda. Y entonces yo le pregunté sobre la mano izquierda. Dijo, sí, algo raro con mi mano izquierda. Parece que no tengo control en la mano izquierda. Cuando examiné la mano izquierda, era un poco torpe, pero podía hacer la mayoría de las actividades con la mano izquierda. Con la mano derecha podía escribir, pero la mayoría de la gente normal puede escribir su nombre con la mano izquierda. Aunque sean diestros, no muy bien, pero pueden escribir. Y él hacía un rayón, no podía escribir con la mano izquierda su nombre. Y entonces tomó el teléfono con la mano derecha. Cuando había teléfonos normales, con el auricular, la mano izquierda entraba en acción y bajaba el auricular del teléfono. Básicamente lo que estaba pasando es que había dos manos que estaban actuando una contra la otra. Esto se ha descrito en otros pacientes. Es el síndrome de la mano extraña, como le llaman. No sé si hayan visto la película, el Doctor Strangelove de Kubrick, en donde Strangelove tiene un guante y la mano izquierda es inactiva, no se comporta bien, no le escucha la mano izquierda, no quiere saludar, etcétera. Era una situación similar a este paciente, en donde habíamos creado lo que se ha descrito en la literatura como una mano alienígena o extraña. Para tratar de entender qué pasa con el cerebro, ¿qué hemos hecho en términos de esa desconexión? Que la mano izquierda interfería con la derecha, las dos manos no trabajaban en conjunción y sabemos que el cerebro izquierdo controla la mano derecha y viceversa. Pero normalmente cuando queremos hacer un movimiento, por ejemplo, para levantar un vaso de agua, queremos mover la mano derecha, pero antes de que esta orden empiece desde el hemisferio izquierdo, ambos hemisferios se activan. Y de hecho es una cosa que una vez más nos lleva a la planeación del movimiento. De hecho, la actividad en el cerebro empieza antes de que estamos conscientes de que queramos mover la mano derecha. Y puede uno hacerlo con señales eléctricas, podemos medirlo. Para ver el potencial cerebral, es bilateral de ambos lados, pero luego también el cerebro izquierdo le dice al cerebro derecho, a ver, no muevas la mano izquierda, porque yo voy a mover la mano derecha, y esa actividad se suprime. Pero en el caso de este paciente, el mensaje no atravesaba, no llegaba al otro lado. La mano izquierda también se movía, al igual que la derecha, pero la mano izquierda interfería, no sabía dónde ir en lugar de cooperar en el proceso. De hecho, esto nos lleva al concepto de este cerebro bicameral, en donde hay dos hemisferios y sabemos que hay especializaciones en los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, visto desde Broca o en el caso de Wernicke, es el área del habla, donde se genera el habla y donde se recibe, y también es la parte analítica del cerebro. El lado derecho, y aquí, para los artistas, es donde esta parte del cerebro está más activa. De hecho, si mostramos en estos experimentos, se hicieron en personas donde se había hecho una operación del cuerpo calloso, en donde nada más se presentaba la información en un hemisferio y en el otro. En este tipo de imagen podemos ver, si se le presenta al hemisferio izquierdo esta imagen que verá un grupo de letras D. Si se le presenta al hemisferio derecho, ve una letra en forma de L. Ve la imagen más general. El otro lado del cerebro lo ve más analíticamente. Ambos trabajan junto. El paciente mejoró después de unas semanas porque hay formas en las que las dos partes del cerebro se comunican, no nada más a través del cuerpo calloso. Quiero llevarles a otro ejemplo. Este es un estudio que hicimos. Algunos de ustedes jugarán al golf. Y los golfistas, hay algo que no se permite, los jips, la ansiedad por ejecución. ¿Qué le pasa a los jips del golfista? La ansiedad por ejecución. Generalmente son golfistas de élite. En un momento del juego, ellos empiezan
a perder los tiros. El juego general está bien, los tiros largos está bien, pero cuando ya están cerca, a metro y medio, pues disparan y no pueden controlar el movimiento. Disparan 3 metros. Dicen que les da un temblor a la hora de hacer el tiro. Entonces son buenos para el juego a largo, tiros a distancia, pero no tiros cortos. Entonces ellos tratan de cambiar. Él intenta diferentes patrones y generalmente pues es que utilicen un agarre diferente del palo de golf, o que usen un palo de golf diferente. Generalmente no funciona, o funciona un rato, pero luego deja de funcionar. Los jips del golfista es donde tenemos una distonía focal, donde la gente anteriormente trataba de escribir mucho, por ejemplo, a mano, particularmente cuando no había máquinas de escribir, todo se hacía, los escribas tenían también este problema al escribir. A la hora de sostener la pluma, el músculo tenía un espasmo, todo lo harían muy bien. Podían incluso rasurarse, hacer otras actividades como tocar el piano, pero ya no podían seguir escribiendo los escribas que se dedicaban a eso en la antigüedad. ¿Qué pasa en esos casos en el cerebro? Tareas particulares o actividades muy particulares que se ven afectadas, igual para tratar de entender cómo almacenamos estas funciones en el nivel cerebral. De hecho, si queremos hacer una actividad normal, otra tarea, utilizamos la corteza, que se encuentra ubicada aquí. Acá tenemos una sección del cerebro, aquí podemos ver la imagen, y luego automatizamos una tarea a la hora de repetirla. Por ejemplo, a la hora de conducir el auto, se vuelve algo automático, o el escribir o el firmar un documento se vuelve automático. Transferimos esto a los ganglios basales. Es como una red donde desarrollamos un programa. Y esto es lo que está sucediendo con estas prácticas. Hay una red, un programa que se forma, por así decirlo, en el cerebro. Este programa, cuando tiene una alteración, esto lleva a una alteración de esa programación de los ganglios basales. Podemos ver la imagen, pero no lo podemos ver. Pero es el entendimiento que tenemos, como en el caso de esta distonía, en el caso del golfista. Algunos de estos pacientes pueden desarrollar otras distonías si se les da seguimiento. Pero estas redes luego se vuelven autónomas. Como vemos a los pacientes, acá tenemos otra área, me toca ver a los pacientes con el síndrome de Tourette. Son los que tienen tics o movimientos involuntarios. Estos niños están parpadeando continuamente o hacen ruidos como toser, como carraspear. Son programas cerebrales que están hiperactivos, que no están controlados en estos individuos que tienen tics, el síndrome de Tourette. Una característica del síndrome de Tourette que se da solo en 20% de los casos, dicen groserías de manera incontrolada. Y es peculiar. Cuando vemos a través de diferentes culturas, dicen groserías. Las palabras cambian, pero siempre están diciendo groserías en un 20% de los casos. Es una característica particular y uno se pregunta, ¿por qué lo hacen? Claro, también dicen otras frases, pero es una característica particular decir groserías en estos pacientes, en un porcentaje de ellos. Por lo tanto, estudiamos con imagenología. Estos pacientes se pusieron en una máquina escaneadora. También se hacía una videograbación mientras decían groserías para ver si había correlación, y una parte del cerebro particularmente activa cuando estaban diciendo malas palabras. Había ahí como una especie de exacerbación de esta área cerebral. Es una región muy involucrada con las emociones y uno puede entender que el decir groserías es una expresión emocional. Nosotros decimos groserías cuando estamos muy enojados. Es un método potente de expresar nuestras emociones, y esto posiblemente es lo que pasaba en esta región del cerebro. Se activa con este mecanismo que lleva a decir palabras soeces de manera no controlada. Si vemos estos diferentes casos, nada más para mostrarles y entender cómo cada uno de estos pacientes nos ayudan a entender cómo funciona el cerebro. Acá tenemos otro caso final que les quiero poner sobre la mesa.
Un paciente que se le amputó una pierna. Todos tenemos una persona con un cuerpo. Si uno cierra los ojos, podemos imaginar que tengo 2 brazos, 2 piernas. Y uno puede juzgar en dónde se encuentran las manos, dónde se encuentran los pies. Para varias cosas, claro, formamos una imagen del cuerpo a medida que crecemos y tenemos sensaciones que vienen de los músculos, de las articulaciones de manera constante. ¿Qué sucede cuando a una persona le amputan una pierna? El hombre tuvo un accidente y tuvieron que amputarle la pierna. Cuando de hecho se le pregunta a esta persona, a estas personas que sufren una amputación, después generalmente dicen que siguen sintiendo que tienen la pierna, siguen la sensación, con la sensación de ese miembro y luego se disipa, pero en 30% de los casos sigue lo que llamamos una pierna o un miembro fantasma. Sienten que tienen ese miembro. Con frecuencia no le dicen al doctor porque creen que van a pensar que están locos. Si todavía pueden sentir ahí la pierna fantasma. De hecho, hubo un caso de Lord Nelson, un almirante británico. Estuvo participando en las guerras de Napoleón en Trafalgar y luego en unas guerras españolas contra España. Este almirante recibió un disparo y tuvieron que amputarle el brazo. Y luego le llamaba a su amigo y tenía dolor, incluso le dolía ese brazo fantasma, ese miembro fantasma que le habían amputado. Y entonces después se volvió muy religioso, porque después de perder un miembro, él decía, ¿cómo me sigue doliendo? Y entonces él pensó que después de morir su alma continuaría y existiría, y eso lo hizo que se volviera religioso. Esto es lo que llamamos el dolor del miembro fantasma. Puede ser algo muy severo, particularmente en los pacientes que han padecido una pérdida traumática de un miembro y tenían dolor antes de la cirugía o de la amputación. Persiste el dolor. Hubo un paciente que tenía calambres en el miembro fantasma. Él decía que le dolía mucho y cómo aliviarlo. Y se hizo este experimento. De hecho, fue hecho por el doctor Alejandro, un neurólogo de San Diego. Lo que se hizo fue poner a este paciente frente a un espejo en donde la paciente podía ver el reflejo de una mano como si fuera la otra. Esta parte estaba cerrada y ahí la parte amputada se le dio la impresión en el espejo como si pudiera ver ambas manos y solamente tenía el muñón del lado izquierdo. Manipuló la mano y gracias al manipular la mano que le quedaba pudo mover, abrir y cerrar los dedos para liberarse de ese calambre, lo cual nos indica que el cerebro es un órgano interactivo y esta es la idea que surge ahora. Aunque el cerebro está ahí atrapado, rodeado por hueso en el cráneo, está interactuando con el cerebro, donde hay mucha información que está recibiendo el cerebro. También retroalimentación por la conducta y que está cambiando como consecuencia. Y es plástico como resultado de esta información que está llegando continuamente al cerebro. Esencialmente, lo que estamos haciendo es tratar de analizar los fenómenos conductuales, las emociones. Estamos tratando de ver los sustratos neurales y un axioma. Yo creo que todos los fenómenos mentales, todos los estados mentales, creo yo, probablemente tienen un estado neural o neuronal. Hay un estado neuronal por cada estado mental. Pero tiene que haber un estado neural correspondiente y esto nos lleva a este problema, el problema mente-cerebro. ¿De qué manera podemos cerrar esta brecha entre el estado mental y el estado cerebral? Si hablara más de esto en el festival El Aleph, no tenemos tiempo, pero este es un problema que data desde la época de los griegos sobre cómo conceptualizar el problema mente-cerebro. Pero una cuestión que el doctor me pidió que les compartiera es
cómo se relaciona el cerebro y cómo nos hace seres humanos morales. Quiero tomar algunos ejemplos. Quisiera empezar con este ejemplo, un caso histórico. Después de este caso en Texas, este hombre joven, Charles Whitman, un francotirador desde las torres, a medianoche, apuñala a su mujer, va manejando, a su madre que estaba durmiendo, la apuñala varias veces y luego se sube a una torre de Texas y empieza a tirar como francotirador y ya luego los policías lo someten, muere y se lleva a autopsia. En un par de días después de este hallazgo escribió, un par de días antes de que sucediera esto: no entiendo qué me hace escribir esta carta. Es como una carta suicida que escribe un par de días antes. Tal vez, dijo él, tengo razones vagas para las acciones. Él ya está planeando lo que va a hacer. Realmente no entiendo, dijo, me entiendo estos días. Supuestamente soy una persona inteligente, razonable, joven, promedio, pero recientemente, no sé cuándo empezó, he sido víctima de diferentes pensamientos irracionales e inusuales. Estas ideas son recurrentes y requiere un gran esfuerzo mental para poderme concentrar en tareas progresivas y útiles. Él tiene estas ideas suicidas y parece que no las puede controlar. Habla de estos desarrollos recientes y actúa, no lo pudo controlar. Dice que es irracional, que no es el mismo. Otro caso. No sé si ustedes hayan visto esta serie Dexter. Dexter, un joven, claro, es de ficción, vio que a la madre la habían asesinado. Fue adoptado por un policía cuando quedó huérfano, y entonces vio sus tendencias. Él se sentía orgulloso a la hora de sacrificar animales y hacía que otros tuvieran dolor. Entonces el padre adoptivo lo canalizó en esta dirección y, ¿por qué no? Al crecer, ¿por qué no matas a criminales que han escapado de la ley?, le dijo el padre policía. En la noche iba y perseguía a personas, criminales, que pensaba que eran criminales, pero que se habían escabullido de la ley. Y también trabajaba por día con un laboratorio forense. Todo el día y toda la noche estaba en contacto con sangre. Y acá tenemos lo que él escribía. A las 4:30 de la mañana el sacerdote ya estaba limpio. Me sentí mucho mejor. Siempre lo hice. Después, matar me hace sentir bien. Es una liberación dulce. El poder liberar todas las válvulas hidráulicas que tengo dentro. Tiene que hacerse de la manera correcta, en el momento correcto, con el acompañante correcto. Muy complicado, pero muy necesario. Esto sería el psicópata antisocial típico, que tiene placer por el dolor de otros, no tiene sentimientos de compasión por el dolor de los demás y se siente contento por matar a otros sin remordimiento. Claro, podemos estudiar a estos individuos en la autopsia de sus cerebros. La técnica que generalmente es con resonancia magnética funcional. Se le pone en una máquina de resonancia magnética y un sistema de proyección dentro del dispositivo. Se le pide que haga tareas o que imagine cosas mientras está tomando la resonancia magnética funcional. Y podemos ver qué pasa en su cerebro con un método donde básicamente vemos el nivel de oxígeno en la sangre. Y podemos mostrar en este ejemplo, si se hace que la persona abra y cierre los ojos, en la pantalla vemos que esta parte del cerebro, que es la corteza visual que ya vimos, donde se encuentra la parte visual, se ilumina. Esta técnica nos indica qué parte del cerebro es más activo cuando se le pide una actividad en particular y se hacen cómputos matemáticos para derivar estos resultados. Ahora les voy a dar algunos ejemplos
de las decisiones de tipo moral. Vamos a empezar con este juego. Es un juego simple. Se llama el juego último. Hay dos jugadores, los actores tienen que compartir cierta cantidad de dinero. Digamos $100 y le decimos a Robert, tienes que compartir esto con Annie. Y le puedes dar tanto dinero como quieras a Annie, puedes darle los $100. Pero si Annie acepta el regalo, entonces ambos pueden quedarse con el dinero. Pero si Annie dice, no, no lo quiero, ninguno de los dos se quedará con el dinero. La idea sería que uno esperaría que Robert le va a dar una cantidad suficiente de dinero, 50 a Andy, para que Andy diga sí y ambos se quedan con todo el dinero. Pero Robert es muy egoísta. Dice, no, te doy 20 y me quedo 80. Pero Andy dice, no, 20 está bien, mejor que nada. Es una teoría económica. Pero luego dice, no, no, no es justo. Yo no quiero tus 20, te los regreso. Y ya ninguno de los dos recibe dinero. Por otro lado, Robert puede decir, mira, soy muy generoso. Annie toma 80 y yo me quedo con 20. Annie dice, no, 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 no es justo. Tampoco quiero los 80 y ninguno se queda con el dinero. Este es el tipo de juego. Lo que uno hace, pone las reglas del juego y hace que la gente vea y diga, bien, ¿tú crees que es una oferta justa o injusta? Y encontramos que cuando la gente hace una oferta no justa, diferentes partes del cerebro se iluminan y vemos la oferta no justa. Hay regiones que se iluminan en el cerebro. Básicamente esta parte, una vez más, en la parte central del lóbulo frontal y parte del cerebro que se llama la ínsula, en ambos lados, que es importante para la integración de información y también para la excitación autónoma. De hecho, se ha realizado en diferentes sociedades el juego y la oferta mediana es diferente, varía de sociedad a sociedad. Muchos han tenido esta oferta del 50%, que es lo que uno esperaría, pero hay sociedades que tienen una oferta media más baja. Las sociedades tienen un ofrecimiento más bajo contra las sociedades que son más afiliadas entre sí. Uno se pregunta qué sucede, por ejemplo, con los Estados Unidos de Trump. ¿Qué pasaría en casos de esta oferta? Seguramente ha bajado lo que se ofrecería allá. ¿Qué hay sobre mentir? ¿Qué sucede cuando uno ve a alguien mentir? Y esto es algo más que podríamos también usar para un experimento. Ponemos a los sujetos y les mostramos las mentiras, y hay dos tipos de mentiras, las mentiras antisociales, donde alguien tira la cartera, alguien lo recoja, alguien llega a buscar la cartera y el que lo encontró dice no la encontré. Eso es una mentira antisocial. También puede haber una mentira prosocial. Lo hacemos en todo momento. Cuando si alguien se ve mal en la mañana y dice, no, te ves muy bien en la mañana. Ay, mira qué bonita te ves. Aunque uno que, bueno, la esposa se ve terrible, uno en la mañana le dice, qué bella te ves, querida. Entonces esto es muy importante en la sociedad. Las partes del cerebro que son importantes para las mentiras antisociales, particularmente estas regiones, la parte del lado lateral y la unión del lóbulo temporal y parietal, que es activa, la unión derecha temporoparietal, que llamamos TPJ. Recuérdenla porque vamos a retomarle. Hay otras regiones del cerebro. La mentira prosocial es diferente contra las mentiras antisociales. Lo que se ilumina es diferente. ¿Qué es sobre los dilemas morales? Les voy a dar aquí unos ejemplos muy interesantes de los dilemas morales. Esto es lo que llamamos el problema del trolebús. Aquí tenemos este trolebús, este vehículo que está fuera de control. Ha perdido el control y va a alta velocidad. Este tren no se puede detener. Si nada se hace, irá en esta dirección y probablemente estas 5 personas que no se han dado cuenta de que viene el tren van a morir. Pero hay una persona que está parada. Si la persona mueve la palanca, puede llevarse el tren hacia el lado derecho. No puede detenerlo, pero cambiar la vía. Y si lo hace, solamente una persona posiblemente morirá. Ahora bien, la gente en el escáner
Se les pregunta, en la resonancia magnética, ¿es algo moral hacer esto? Que mueva la palanca para que solo una persona muera. Esta persona es tan inocente como los otros 5. ¿Es lo correcto que debe hacer la persona o no? ¿Es algo moral que se debe hacer o no? En otro ejemplo, ligeramente diferente, igual el mismo tren que está fuera de control, probablemente matará a los 5 de abajo. La persona está en un puente. Y lo que puede hacer la persona para salvar a los 5, hay un hombre parado en el puente, puede empujarlo sobre las vías del tren, esperando que eso detenga el tren y salve a los otros 5. ¿Esto sería algo moral que se puede hacer? Estos son 2 tipos de dilemas. Y la mayoría de la gente diría, bueno, sí, puedo aceptar que es moral mover la palanca, pero aquí la gente dice, no, empujarlo desde el puente no es moral. La diferencia entre el primero y el segundo, el primero es impersonal, pero este otro es personal. Es una moral impersonal la primera y luego personal. Son decisiones personales donde uno toma diferentes decisiones, si uno tiene que hacer algo activo. Luego, uno ya toma una decisión diferente en comparación con algo personal. El cerebro funciona de manera diferente también. De hecho, las regiones del cerebro, lo puedo mostrar aquí, tenemos esta tabla, cuando de hecho vemos las decisiones personales morales, hay una parte del cerebro que tiene que ver con la emoción. De hecho, uno involucra las emociones y entran en juego. Esto es interesante porque es una decisión lógica, pero tiene que, o depende mucho de los centros emocionales del cerebro. Y hasta cierto grado, de hecho, si uno no involucra estos centros emocionales, generalmente no se toma la decisión correcta, porque muchas de nuestras decisiones correctas, de hecho, involucran mucha emoción. Esta es la lección que podemos tomar de este tipo de experimentos. Y de hecho, no sé si hayan leído el libro del doctor Tamasius, Descartes Error. Descartes dijo, soy, luego existo. Pero podemos conceptualizar algo como totalmente racionales. El razonamiento vive con las emociones. Parte de los mejores razonamientos son muy emocionales. ¿Y qué hay sobre las decisiones morales en un psicópata? Esto sería donde se vuelve interesante. ¿Qué hay de un psicópata? La gente con rasgos antisociales. Y podemos encontrar que cuando de hecho los psicópatas están tomando decisiones morales o decisiones no morales, la gente normal tiene mucha actividad en ciertas regiones del cerebro donde tenemos ciertas regiones con mayor actividad en el cerebro y de mayor volumen para las decisiones morales. Comparativamente, para los psicópatas, aquí tenemos las decisiones morales y no morales, no varían tanto. No están sopesando las decisiones morales de una manera diferente a una decisión cotidiana. Y esa puede ser la razón por la que, de hecho, no están tomando las decisiones morales correctas que uno esperaría. Y algo que tenemos que ver cuando juzgamos a alguien de lo que está haciendo, tenemos que ponernos en sus zapatos. Y esto es lo que llamamos la teoría de la red de la mente, para juzgar qué está pensando la otra persona. Ejemplo, cuando alguien en el público dice algo y yo se va, se para y se va. Yo me pongo a pensar, tiene que ir a un asunto urgente o a lo mejor se aburrió. Entonces yo tengo que usar la teoría de la mente para imaginar qué pensó y por qué se paró y se fue esa persona. Igual, la juzgamos también en relación con la culpa. Imaginen un jurado, en donde diferentes miembros del jurado tienen diferentes opiniones sobre cuán culpable o inocente es un individuo. Acá tenemos un escenario en donde hemos hecho experimentos. Es donde nosotros podemos ver un ambiente donde la persona se está preparando un platillo. Lo que hace, muele cacahuates y luego los pone en el platillo y los sirve a todos. Y tu primo, que es uno de los invitados a cenar, tiene alergia a cacahuates. Aquí hay 2 escenarios.
La persona que preparó el alimento sabía que tenía alergia y le puso cacahuates a propósito al platillo, o puede ser un accidente, no tenía idea de que tenía alergia y es totalmente inocente. Y tenemos a dos jueces que tienen que juzgar la intención, sabía o no sabía, para ver si es culpable o no la persona que preparó con cacahuates. Inmediatamente decimos, si es intencional, la vamos a culpar o ponerla como más culpable. Si creemos que fue un accidente, decimos no, es inocente, no la podemos culpar. La región del cerebro que se activa una vez más es la unión derecha temporoparietal, RTPJ. Al hacer este experimento se le pueden dar estos escenarios a las personas, y si de hecho estimulamos esta región con una estimulación transcraneal, se pone una supresión magnética de la actividad en esa región del cerebro con una bobina eléctrica. De hecho, podemos cambiar la toma de decisiones de cuánta culpabilidad van a atribuir a la persona juzgada. Y uno se pregunta qué está pasando en el cerebro de los miembros del jurado, particularmente cuando ve la evidencia en la unión derecha temporoparietal. El cerebro, pues, finalmente, en cierta forma, toma decisiones morales. ¿Y cómo se da esto? Bueno, tengo unas últimas láminas para darles ejemplos de que existen ciertas cosas que podemos ver. A través de la evolución hay rasgos en donde vemos que las sociedades se van formando. Los insectos, por ejemplo, no se atribuye el mismo sentido de socialización para las hormigas sobre cómo se asignan las tareas en las hormigas, pero si vemos en los animales superiores, en mamíferos, encontramos que hay evidencia de empatía, y esto funciona a través de diferentes especies. Podemos ver una conducta para consolar al otro. Este es un animal, son ratas de campo, son peores en cuanto al apego a su pareja, peores que los humanos. Si ponemos en dos jaulas a estos ratones de campo y torturamos a uno, o le damos un choque eléctrico y luego metemos al otro, al compañero, vemos que el compañero consola a la otra rata de campo que recibió un shock eléctrico y se ve durante 10 minutos. Es una conducta de empatía para consolar al afectado. Es lo que muestra este ratón de campo. Y obviamente vemos este tipo de empatía en el humano. Esto se rastreó a una hormona llamada oxitocina. Cuando se hace esto, cuando le damos una descarga eléctrica, hay un flujo de oxitocina en el otro animal, lo cual lleva a este comportamiento. Si nosotros quitamos el gen de la oxitocina en el animal, se reduce este comportamiento de consolación. Es significativo la oxitocina durante el momento de la lactancia. La oxitocina ayuda a la unión entre la madre y el hijo lactante, o entre parejas. Y las personas que tienen Asperger, síndrome de Asperger o autismo, carecen de oxitocina. De hecho, podemos tratar al autismo dando oxitocina. Hay estudios que se han realizado. Y claro, también tenemos el altruismo recíproco en los animales. Este es un ejemplo típico de estos murciélagos que se alimentan cada 2 o 3 días con sangre. Van, encuentran a un animal viviente y le chupan la sangre. Pero no todos los vampiros tienen éxito. Hay vampiros que regresan sin haberse alimentado de sangre. Estos murciélagos. Entonces, el que ya quedó saciado regurgita parte de la sangre y se lo da al murciélago hambriento. Y no es de que le diga, aliméntame, sino el que está saciado se da cuenta que no fue alimentado el otro murciélago y lo alimenta. Esto forma una unión social. Y claro, puede haber quien haga trampa.
que igual se toman la sangre y no la comparten, pero igual queda fuera muy rápido porque los murciélagos tienen memoria y si alguien hace trampa la próxima vez que queda sin alimentarse, no lo sacian. Hemos encontrado que el mismo tipo de altruismo se ha desarrollado en humanos y en muchas sociedades en consecuencia, y tiene que haber una base genética diferente. Ha habido exploración en el área genética, los genes. Acá tenemos un gen para una enzima monoxidasa A, una enzima importante para los neurotransmisores del cerebro. Y de hecho, vienen dos formas. Genéticamente, la de baja actividad y alta actividad. La gente con la de baja actividad probablemente serán personas más agresivas y más enojonas. Y hay una región del cerebro particular que está menos desarrollada en términos del volumen. Aquí vemos la parte de la amígdala y también vemos la parte del lóbulo límbico, en donde hay un menor volumen, es la circunvolución del cíngulo. Y aquí vemos particularmente, esto es más prevalente en hombres que en mujeres. En cuanto a la variación genética, empieza con los genes, luego se forman las sociedades, viene la moralidad y la conducta y el comportamiento moral. Ahora, estamos aquí yendo a un reduccionismo, estamos en este peligro, vemos las diferentes redes neurales, los genes, y partiendo desde las diferentes regiones del cerebro. Evitado este problema del reduccionismo. Dijo Einstein, sería posible describir todo científicamente, pero no tendría sentido. Es como si quisiéramos describir a la Sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de las olas. Estas últimas láminas nos dicen que no entendemos por completo el cerebro y el cerebro nos juega trucos. Tratamos de rellenar brechas vacías cuando tenemos falta de información. El cerebro los llena. ¿Pueden leer? Dice aquí, no podía creer que de hecho podría entender. Están volteadas las letras, alteradas en orden. Cuando leemos, solamente hay que leer la primera letra y la última letra será correcta. Las letras del medio están revueltas y uno puede leer con fluidez lo que está escrito. La mente ordena y llena la información faltante. Bueno, seguramente ya están cansados porque ya están viendo que se está moviendo, aunque realmente nada se mueve, pero ven movimiento. ¿Quiénes de ustedes pueden ver aquí a una pareja en intimidad? Porque en realidad son puros delfines. Los niños solamente ven delfines que no han estado expuestos a la intimidad de una pareja. Pueden ver los delfines. ¿Pueden ver esta otra imagen? Les puedo decir que no tiene movimiento. Sin embargo, nosotros vemos el movimiento. Son líneas paralelas, debo advertirles. Y estos son círculos, no son espirales. Y quiero que vean aquí, pueden ver cómo se mueve el punto morado. Una vez que ponemos la vista en el cuadrito, vemos un punto verde. Si seguimos viendo el cuadrito, podemos ver que los puntos morados de hecho se ven y el verde se vuelve más brillante al ver esa cruz en el centro. Por último, quiero también que vean estos puntos del centro, vean los puntos que están en el centro. 20 segundos, vean los puntos que están en el centro de la imagen fijamente. Solamente vean los 4 puntos que están en el centro. Y luego vean el muro, la pared. ¿Qué ven? Bueno, yo creo que ya basta. Gracias.